Mis amados, bendiciones. Bueno, sigo con lo que me ha recomendado mi Señor, aclarar el capítulo que todos toman como la finalización del mundo, cuando el 80% de los capítulos que lo anuncian de su boca, en Marcos, Mateos y Lucas, habla de lo que le viene a Israel por haber rechazado el Mesías. Y los estamos viendo paso a paso. Porque ¿de qué se trata? De que todo el capítulo empieza cuando sus discípulos le preguntan en privado, dice la escritura, que qué opina él de esa maravilla del templo que fue construido en 40 años. Y él le dice que no va a quedar piedra sobre piedra en ese edificio, que todo será destruido. Y entonces ellos lanzan cuestionamientos. Dicen, ¿cómo será esto? ¿Y cuándo? ¿Y qué señales veremos venir para que esto suceda? Y solamente Mateo, de los tres que apuntan el relato del Señor, pregunta sobre cuándo será su venida. Aunque los tres evangelistas explican cuándo será la venida del Señor o cómo será, porque nadie sabe el cuándo. Entonces, así como la semana pasada pudimos mirar en Deuteronomio 28, del 52 al 57, cómo Moisés profetizó 1600 o 1700 años antes, paso por paso, todo lo que pasaría en la destrucción del templo. Y Jeremías después, 680 y algo, 700 años antes, en Lamentaciones, dijo también cosas particularmente que fueron hechos que sucedieron entre la cruz y la destrucción del templo. Tanto Moisés como Jeremías, yo no sé si Jeremías conocía lo que dijo Moisés y fue movido por Dios para decir lo mismo, o los dos recibieron por separado el mismo mensaje. El cierto es que calcaditos los dos hablan de exactamente lo que iba a pasar cuando Israel rechazara a su Mesías. Y lo que me hace ver que tanto Flavio Josefo, el fariseo judío convertido a trabajar con la aristocracia de los Césares, escribe, y igualmente Cornelio Tácito, aquel escritor romano historiador, los dos escriben completamente renglón por renglón lo que profetizó Moisés y lo que profetizó Jeremías. El uno, pues bueno, es fariseo, puede que conozca toda la escritura, pero el otro es un gentil y escribe detalladamente todos los hechos. Y entonces, al uno mirar estas cuatro informaciones, uno se da cuenta cómo el Señor usó no solamente a sus profetas, Moisés y Jeremías, sino que también usó a estos dos historiadores, el uno un fariseo y el otro un gentil romano, para detallar exactamente lo que él había profetizado que iba a hacer por cuanto ellos habían desobedecido a su palabra. Porque la desobediencia siempre trae consecuencias y la obediencia siempre traerá bendición. ¿Ya? Por eso es que te comentaba la vez pasada, ¿cierto? La importancia de la gracia. La doctrina se implanta, se da como ley para que tú la aprendas, llena de protocolos y requisitos para poder que se cumpla. La gracia se entrega para que tu espíritu la absorba, porque fuimos creados para vivir bajo gracia de Dios. Entonces,
Aquel que es atento a la gracia, a la palabra que hay que obedecer, ese no resiste las normas y las leyes y los protocolos que exigen las doctrinas, porque en eso se basa, ¿ya? Entonces, como he sido para traer gracia al pueblo de Dios y a cualquier persona que me escuche, agradezco a mi Señor que me den este comparativo de los 3 evangelios, una profecía a la obediencia que está un capítulo antes, porque estuvimos en la cápsula anterior hablando de la profecía sobre la destrucción y lo que iban a sufrir, tanto en Lamentaciones, el capítulo 4 del 1 al 13, y en Deuteronomio 28 del 52 en adelante. Pero hoy les voy a dar un capítulo anterior en Lamentaciones, el capítulo 3. No lo voy a leer todo, porque no me gusta coger un texto completo y comenzar a explicar por pedacitos, porque no alcanza el tiempo, sino lo que tiene que ver con lo que estamos narrando, ¿no? Pero Dios siempre habló gracias a su pueblo, sino que su pueblo siempre quiso ir bajo normas. Igual estamos hoy, las personas son más felices cumpliendo normas que actuando por gracia. Por gracia no es que tú haces las cosas como tú quieras, no, haces las cosas de Dios con alegría, con gozo, con pasión, porque permites que el Espíritu de Dios te tome, te maneje, te use en su reino como Él quiere. Pero miremos en Lamentaciones capítulo 3, se me han quedado unos 2 versículos aquí por fuera que quiero leerlos. Y dice Jeremías, ¿no? Y mi alma, en el capítulo 3, versículo 17, y me gustaría que siempre tengas tu Biblia abierta porque estamos tocando un tema que es necesario que tú mismo desarrolles todo lo que se dice en esos 3 evangelios, a qué momento pertenecen los acontecimientos, que es lo más importante. Y mi alma ha sido en el 17:3, y mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Digo, pues ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y mi vagar, del ajenjo y la amargura. Ciertamente lo recuerda y se bate mi alma dentro de mí. O sea, ahora estamos mirando una persona que está sumido en una terrible aflicción, ¿ya? Fue metido en un pozo lleno de estiércol, más allá de la mitad de su cuerpo, imagínate tú, porque no lo quería escuchar el rey, ¿ya? Entonces, siempre que Dios quiere hablar de una manera que no es la que tú quieres oír, siempre el mensaje te va a parecer contradictorio, te va a parecer malo, que eso no es lo que Dios está hablando. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Cuando tú preparas tu corazón para escuchar lo que tú quieres, tú no puedes oír a Dios. Cuando tú quieres escuchar a Dios, tú tienes que preparar tu corazón para escucharle. Entonces, un capítulo antes, Jeremías está narrando la agonía en que se encuentra, ¿no? Y está sirviendo al Señor. Y está en tremenda aflicción, un abatimiento tremendo, ¿ya? Porque lo bueno de la gracia no es que no vamos a tener problemas, no es que vamos a tener procesos, no es que no vamos a estar en tribulaciones. No, no lo es. Es que a pesar de todas esas cosas, vamos a saber vivir bajo la esperanza, bajo la misericordia, bajo la mano extendida del Señor, donde vamos a enseñar de qué está hecha nuestra fe. La fe probada. ¿O tú crees que en estos 2020 años
que han pasado tantos millones de cristianos y hombres de fuego del Señor, no tuvieron procesos. Ojalá el Señor me dé tiempo para narrarte, aunque sea en un capítulo, gente a las cuales el Señor le dijo que ni un solo cabello de ellos sería tocado, que no perecerían, lo dice la Escritura, y murieron crucificados, descabezados, despedazados, lapidados a daga, por pedazos, quemados en holocausto. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, dice que no tengan temor, que no les va a pasar nada y mueren de esa circunstancia. De eso vamos a estar hablando. Te lo garantizo que te va a gustar. Y que ese cucarroncito te quede allá adentro trabajando para que tú veas que estar en el Señor no es que no te pase nada, ni que tengas que vivir momentos angustiosos. No, es que a pesar de que los tenemos que vivir, hay un momento en que nos tenemos que morir también. Físicamente nuestra alma tiene que ir a su casa y eso está programado por nuestro Dios. Porque a la pregunta de mira cuántos pastores o cuánta gente de Dios ha muerto en esta pequeñísima pandemia, muchos, y no servían a Dios, ¿por qué no nos libró el Señor? ¿Ah? Estas son preguntas que tienes que aprender a tener respuestas claras. Todos nuestros pasos están ya medidos y predeterminados. Según cómo íbamos a caminar, así nos puso el Señor una misión para correrla. Ya, no tenemos que complicarnos mucho. Entonces dice, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Primero se encontraba desesperanzado, pero cuando se acuerda de lo que Dios le ha prometido que va a hacer con él, su corazón vuelve y se llena de esperanzas. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser un creador de esperanzas en tiempos difíciles, porque, cuánto anhelo entrar al capítulo 25 de Mateo después de que pasemos todo esto, porque lo vamos a pasar. Así como la pandemia se va a terminar, bueno, yo le llamo una mínima pandemia. Sí, 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 porque lo que viene realmente para la tierra va a ser muchísimo más que lo que hemos estado viviendo en estos 40 días. Entonces tienes que aprender a ser un creador de esperanzas, pero ningún ser humano puede crear esperanzas firmes si no tiene la convicción de que esas cosas le van a suceder. Entonces, como no todos los seres humanos tienen esa capacidad de sostener su confianza en su pensamiento, muchos caen o muchos trabajan por años en esa posición y hay gente que ha logrado muchas cosas bajo ese punto de vista, pero la gran mayoría tiene que formar sus esperanzas en base a lo que Dios dice, ¿ya? Entonces dice él acordándose de todas las cosas, porque si tú miras lo que te ha tocado pasar, vivir, te das cuenta que las has pasado. Si hoy tú respiras y tú ves y puedes caminar, comer y puedes trabajar, es porque todavía Dios tiene misión contigo, tiene un plan. Hay cosas que tienes que hacer y Dios te las va a iluminar. Y para que tú puedas hacer cosas para Dios, Dios tiene que hacer cosas para ti, donde no te falte el pan, el vestido, el techo, la comida, la medicina, la salud, la vida, el vigor. ¿Ya? Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanzas, que las misericordias, no habla de una, del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Cuando hablamos de la bondad de Dios, el deseo en el corazón y en la mente de Dios de hacerlo siempre bien, aún en medio de las circunstancias adversas. Porque ahí es donde se ve su bondad. Cuando no podemos, cuando todo es oscuro, cuando no vemos puerta de salida, su misericordia llega
y presenta la bondad por delante, que es el deseo de Dios de hacernos cosas buenas, convertir lo malo en bueno a favor de los que le aman a Él. Eso es lo que dice Pablo y explica en Romanos. ¿Ya? Dice, pero nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Que aquí lo que vale es la fidelidad de Dios. Si lo hizo antes, lo volverá a hacer hoy y lo va a hacer mañana. Si Él te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque creer es fácil, pero confiar en que Él va a hacer lo que tú crees, para llegar a ese nivel, tú necesitas una vida de intimidad con Dios, donde puedas escuchar permanentemente su voz, alentándote, apoyándote, empujándote o cargándote o colocando tu mano sobre ti para que tú puedas ver su fidelidad. Y dice Jeremías, el 24, estamos en el 3:24. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Este es un punto maravilloso, poder llegar a este término. Cuando en medio de la desesperanza, o pensar que no hay salida, o que no sabes lo que viene mañana, tú puedes decir, no, yo puedo esperar en el Señor y mi alma se queda tranquila esperando en que Él va a hacer para mí y que yo voy a hacer lo que me toca hacer a mí porque Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Ya? Entonces dice que es bueno estar en esa posición porque es para el alma que le busca. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. O sea, toda la relación de la bendición y la obediencia, porque en la obediencia hay bendición, en la desobediencia viene maldición. ¿Ya? Entonces, para poder obedecerlo a Él y esperar en Él, tú tienes que buscarlo. Cuando la iglesia aprenda que todo está en Él, en la intimidad con Dios, la iglesia va a avanzar a pasos agigantados. Dejar de gastar tanto tiempo en cosas que no es estar con Él. Estar con Dios no es leerte la Biblia 4 veces en el año. Estar con Dios es estar con Él buscándole. Dios no está perdido. No, profeta, no, Él no está perdido. Él siempre está a tu lado, en tu frente, a tu derecha, a tu izquierda, a tu espalda. Él está esperando que tú le digas, ¿dónde estás? Vení, habla conmigo. Yo quiero oírte, yo quiero que me enseñes, yo quiero que me digas. Eso es lo que nuestro Dios siempre está expectante. Dice el 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y cuando se habla de esperar en silencio es de no quejarse, de no lamentarse por el momento, de no estar diciendo qué mal me está yendo, todo se está acabando, ya no puedo, esto tiene que cambiar, Señor, yo no veo tu mano. Esa quejanza te va a quitar de estar en comunión con Dios. El agradecido, el que está diciendo, Señor, no lo entiendo. Usted tiene derecho a decirlo, Señor, no lo entiendo. No sé lo que está pasando, no sé cómo voy a salir de este momento, yo no sé cómo se van a arreglar las cosas cuando termine todo esto y las economías se abran, pero una cosa sí sé, que tu misericordia es nueva cada día y tu bondad, tu deseo de hacerme el bien, aunque en los momentos malos se vean muy malos para mí, tú lo vas a convertir para bien. Es aquel que está hablando bien. Dice el 37, ¿quién es aquel que habla y así sucede? Esto es bien importante. Lo que nosotros hablamos decretando cosas en fe, creyendo que van a suceder. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. Esto es clave. Aquí en Lamentaciones 3 me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes intimidad con el Señor, tú no sabes cuando salgas de la intimidad qué tienes que hablar, qué tienes que decir, qué le vas a ordenar al mundo en donde no existe lo que tú apenas vas a hablar para que exista.
Entonces no es salir a hablar por hablar ni hablar cualquier cosa. No, si tú tienes intimidad, tú sales de ahí con una esperanza. Tú sales de ahí con una palabra. Tú sales de ahí con una dirección. Tú sales de ahí con una misión. Profeta, pero es que yo no sé cuándo Dios me habla. Bueno, pues si no lo has buscado en toda tu vida, ¿cómo tú crees que vas a reconocer su voz? Por lo menos al principio te vas a dar cuenta que Él va a levantar su dedo y va a comenzar a escribir en tu mente. Para que tú te des cuenta, wow, pero ¿por qué yo siento que tengo que hacer algo? Así empiezan las comunicaciones con Dios. Y en este tiempo que estás en tu casa, tanto tiempo, ¿cierto? Dedica tiempo específico y disciplínalo para hablar con Él. Puede que al principio pases horas, tal vez días, semanas, en que tú hablas y no te parece escuchar nada, pero te garantizo, no porque te lo diga yo, lo dice la escritura, que no hay quien le busque que no le halle, no hay quien le llame que él no responda, no hay quien toque que él no abra. O sea, que eso está garantizado 100%, que tú comiences a buscarlo y él te va a hablar. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. O sea, cuando tú sales a hablar una palabra que Dios te dijo que dijeras a favor de tu trabajo, de tu economía, de tu hijo, de tu cónyuge, a favor de tu pastor, de tu iglesia, de tu vecino. Una vez que Dios te da esa palabra para que tú hables, es cuando las cosas comienzan a suceder. Lo que no existía viene a la existencia. Por eso es que Hebreos 11:1 lo entienden la gente a manera de retajila. No, Hebreos 11:1 consiste en que usted pueda ver lo que no se ve, en que usted llame a la vida lo que no es vida, que lo que no existe, usted lo haga existir por una palabra, pero la palabra tiene que venir de ese encuentro con el Señor, porque a menos que el Señor te lo haya ordenado, lo que tú dices no va a pasar. Pero si Dios te lo dice y tú lo pones en tu boca, va a suceder. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos advierte a la obediencia, una vez que no la hacemos, te viene el mal. Pero si comienzas a hablar y a hacer lo que Él te manda, te va a venir el bien. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Quiere decir, no le eches la culpa tanto a terceros. Mírate tú mismo, examínate. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas caminar en bendición? Que tú puedas caminar bajo esa protección que da la gracia, la sangre, la cruz, el nombre de nuestro Señor. Sé valiente, enfrenta lo que está malo, enfrentarlo es ponlo delante de ti y comienza a hablar con Dios sobre esa área que tú sabes que está mal y que impide que la bendición corra. No importa que hables a favor de ella. Jeremías lo está explicando. Sean valientes frente a sus pecados, enfréntenlos, entréguenlos. Señor, no puedo. Esto es algo que me domina. Yo lo quiero dejar, pero no puedo. Ayúdame. Esa es la gracia. Ese es nuestro Dios. Él vino para eso, para que entiendas y sepas que no importa el tipo de pecado en que estés caminando, Él está dispuesto a borrarlo, a quitarlo de ti. Tú no puedes, pero Él sí. Pero todo se basa en esa comunión. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor, dice Jeremías. Porque es que la bendición está muy atada a, a esa comunión en donde tú le cuentas tu debilidad al Señor, no que Él no la sepa, sino que Él quiere que al tú confesarla te des cuenta de tu arrepentimiento para cambiar. Y hay muchos pecados asolapados que nosotros sabemos que los tenemos, pero no le damos importancia, pero que están impidiendo que la protección en tiempos difíciles venga, porque en los tiempos difíciles es donde tú vas a enseñar cuál es tu fe, es donde tú vas a enseñar si tu fe sirve. En los tiempos de abundancia nadie necesita fe,
Solamente necesita disfrutar lo que tú tienes. Pero cuando no hay, es cuando se necesita. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. O sea, ofrezcámosle. Señor, quiero limpiar mi corazón. Mira, esta cuarentena me ha traído de lo frágil que somos. Cualquier persona puede morir mañana, mi amigo, mi vecino, mi esposa, mi cónyuge, mi hijo. Cualquier persona. ¿Y qué tal, Señor? Que pudiendo haber sido utilizado más para ti, se termine mi vida. Te ofrezco mi corazón, Señor. Mira, estas son las áreas que yo lucho, pero no puedo. No las asalopes más. Descúbrelas. No las metas más debajo. Sácalas. Ya, para que sean limpiadas y tengas camino limpio. Y arrepintámonos de nuestros malos caminos y deseos, y Él siempre nos perdonará. Siempre su sangre va a estar ahí lista. Este es el poder de su gracia. No la desperdiciemos mientras sus manos estén extendidas para socorrernos. Esa es la gracia. Las manos de Dios extendidas para limpiarnos, para socorrernos. Pero, profeta, yo me arrepentí hace mucho tiempo. Sí, en el momento en que te arrepentiste, colocaste todos tus pecados. Pero hay cosas de orgullo, de jactancia, de prepotencia, de mentira, de incumplimiento, de falta de disciplina, de constancia, de permanencia, ya que se convierten en una vida sedentaria espiritualmente, acomodados hasta que en este momento el mundo nos acomoda y vemos que todo nos hace falta, pero sus manos seguirán extendidas para ese que levante su corazón y lo entregue a nuestro Señor. Bueno, hemos visto en estas cápsulas de la semilla los falsos cristos que causaron la destrucción del templo. Vimos las intenciones de guerra y las guerras que tuvo Israel entre la cruz y la destrucción. Miramos las hambrunas y las enfermedades que hubieron. Nos faltan los terremotos, que fue una de las cosas que Jesús habló en los 13 evangelios. Y vamos a ver con fechas y con situaciones que esta gente escribió que hubo temblores y terremotos y grandes marejadas de lluvia entre la cruz y la destrucción del templo. Porque todo lo que el Señor dijo que tenía que pasar antes de la destrucción pasó. Y vamos a explicar lo que es la abominación sentada en el lugar santo. Porque aunque en los tres hay un momento en cada capítulo en que se habla de la venida del Señor, el 80% está hablando de todo lo que iba a pasar antes de la destrucción del templo. Entonces estamos abriendo esto para que tú sepas qué es para Israel y qué es para la iglesia. Pero mi hermano, se me terminó el tiempo y seguiremos hablando de esto el miércoles. Bueno, bendiciones, que mi Señor Jesucristo te arrope, te cobije, te abrace y que tu Santo Espíritu, su Santo Espíritu te haga sentir la gracia y el poder de Dios. Amén y amén.